En Yucatán existe un lugar donde alguna vez vivieron alrededor de 170 personas. Había trabajadores, familias, niños, casas habitadas, una hacienda en plena actividad, pero poco a poco la gente comenzó a marcharse, hasta que llegó un momento en el que no quedó absolutamente nadie, 0 habitantes. Hoy, entre sus construcciones abandonadas y caminos cubiertos por la vegetación, existen relatos sobre la aparición de un antiguo hacendado, un misterioso monje vestido de negro, la de un niño al que llaman Juliancito. Hay personas que aseguran haber escuchado risas, otras hablan de pasos y golpes provenientes de construcciones donde aparentemente no había nadie. Algunos visitantes cuentan que al internarse en el pueblo, el ambiente cambia completamente. Y existen historias que aseguran que personas han llegado hasta ese lugar durante la noche para realizar supuestos rituales. Pero aquí ocurre algo todavía más interesante, porque una parte de esta historia es leyenda, pero otra parte ocurrió de verdad. Este lugar existe. Su antiguo propietario existió. El atentado que sufrió quedó registrado. Y detrás de las historias de fantasmas existe también una historia real de riqueza, violencia, abandono y olvido. Hoy vamos a conocer uno de los lugares más misteriosos de Yucatán, Minesbalam. Y al final tú decidirás qué pertenece a la historia, qué pertenece a la leyenda y qué explicación le darías a las cosas que algunas personas aseguran haber experimentado ahí. Minesbalam se encuentra en Yucatán, relativamente cerca de Mérida. Hoy es conocido principalmente por estar abandonado, pero sería un error imaginar que siempre fue así. Hubo una época en la que este lugar tenía vida. Personas caminaban diariamente por sus caminos. Los trabajadores comenzaban sus jornadas desde temprano. Las familias habitaban las casas. Había niños, conversaciones, movimiento, como ocurrió con muchas comunidades y haciendas de Yucatán. Su historia estuvo relacionada con una actividad económica que transformó completamente la región, el Enequén. Durante su época de esplendor, el llamado Oro Verde convirtió a Yucatán en uno de los grandes productores de fibra. Las haciendas crecieron, se construyeron caminos, llegaron trabajadores y alrededor de ellas se formaron comunidades enteras. Minesbalam fue parte de ese mundo, pero el lugar que podemos encontrar actualmente es completamente diferente. Construcciones deterioradas, vegetación creciendo alrededor de lo que alguna vez fueron hogares, caminos prácticamente vacíos y silencio, mucho silencio. Y precisamente ese abandono ha convertido a Minesbalam en terreno perfecto para todo tipo de historias. Pero antes de hablar de fantasmas, tenemos que hablar de un hombre que realmente existió, porque su nombre aparece constantemente cuando se investiga la historia del lugar. Don Fidencio G. Márquez. Fidencio Márquez fue propietario de la hacienda. Y aquí dejamos momentáneamente las historias paranormales para entrar en acontecimientos históricos. La época de las haciendas enequeneras estuvo marcada por grandes diferencias sociales. Por un lado, los propietarios. Por otro, numerosos trabajadores cuya vida estaba relacionada directamente con las haciendas. Minesbalam no estuvo aislado de esa realidad. Fidencio Márquez era una figura importante dentro del lugar. Pero su historia tendría un final violento. En 1921 sufrió un atentado. Fue atacado y posteriormente murió a consecuencia de las heridas. Y este acontecimiento real terminaría convirtiéndose, con el paso de los años, en una de las bases de las historias paranormales de Minesbalam. Porque algunas personas aseguran que el antiguo hacendado
Nunca abandonó realmente el lugar. Aquí termina la parte que podemos considerar histórica y comienza la leyenda. Existen relatos sobre la aparición de un hombre recorriendo los terrenos de la antigua hacienda, una figura que algunas personas identifican como Fidencio Márquez. Hay quienes cuentan haber observado una silueta entre las construcciones. Otros hablan simplemente de la sensación de que alguien o algo los observa. Y algunas versiones aseguran que la figura desaparece cuando intentan acercarse. Pero debemos hacer una aclaración importante. No existe evidencia que permita afirmar que esas supuestas apariciones sean realmente el espíritu de Fidencio Márquez. La existencia del hacendado es histórica, su muerte también. Pero que su espíritu continúe recorriendo Misnebalam pertenece a la leyenda. Y no es la única presencia de la que se habla, porque existe otra figura todavía aún más extraña: el monje negro. Imagina caminar por un pueblo completamente abandonado. No escuchas automóviles, conversaciones, solo tus propios pasos. Sigues caminando y a lo lejos observas una figura. Parece una persona, pero está vestida completamente de negro. Intentas mirar mejor, pero cuando vuelves a levantar la vista, ya no está. Entre las historias relacionadas con Misnebalam aparece la figura del llamado monje negro. Supuestamente sería una especie de silueta humana vestida con una túnica oscura. Las versiones cambian dependiendo de quien cuente la historia. Algunos hablan simplemente de una sombra y otros aseguran que tiene apariencia de monje. Y hay quienes dicen haberlo visto desaparecer entre las construcciones. Realmente no existe evidencia que permita comprobar la existencia de esta figura. Incluso es difícil determinar exactamente cuándo comenzó la leyenda. Pero la historia continúa formando parte del misterio de Misnebalam. Sin embargo, ni el hacendado ni el supuesto monje son los personajes que más fama han alcanzado, porque existe otra historia, y esta vez su protagonista es un niño al que llaman Juliancito. Probablemente esta sea la leyenda paranormal más conocida de Misnebalam. Existen diferentes versiones sobre quién había sido Juliancito y sobre lo que supuestamente le ocurrió. Y precisamente por eso hay que tener cuidado. Muchos detalles de esta historia han sido transmitidos de persona en persona. Por lo tanto, no podemos afirmar que todas las versiones sean históricamente ciertas. Pero prácticamente todas coinciden en algo. Juliancito había muerto siendo un niño. Y según la leyenda, su presencia todavía permanecería en Misnebalam. Personas que aseguran haber visitado el lugar cuentan haber escuchado algo particularmente extraño: las risas de un niño. Y piensa por un momento lo inquietante que sería esto. Estás caminando por un pueblo abandonado y sabes que ahí ya no viven familias. Sabes que no hay niños jugando entre las casas. Y entonces escuchas una risa. Puede existir una explicación: un animal, el viento, otras personas que también estén visitando el lugar. Incluso nuestra propia percepción puede engañarnos. Pero cuando sabes previamente que existe una historia sobre un niño, ese sonido adquiere un significado completamente diferente. También existen relatos de personas que aseguran haber dejado pequeños objetos o juguetes y después encontrarlos en otra posición. ¿Significa eso que Juliancito existe? No. Pero esas historias ayudaron a construir una de las leyendas más conocidas del lugar. Y entonces apareció algo que aumentaría aún más el misterio: una grabación. Durante años ha circulado material grabado en Misnebalam en el que algunas personas aseguran distinguir una pequeña figura, aparentemente la figura de un niño. Para quienes creen en fenómenos paranormales, podría tratarse de Juliancito. Para alguien más escéptico podría ser una persona, una sombra,
un efecto de perspectiva o simplemente una interpretación provocada por conocer previamente la leyenda. Nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante para reconocer formas y patrones. Si alguien te dice, mira, ahí aparece un niño, inmediatamente comienzas a buscar la silueta de un niño. Si alguien te dice, allí hay un rostro, tu cerebro busca ojos, nariz y boca. Por eso una imagen extraña no constituye por sí sola una prueba de actividad paranormal. Pero ocurrió algo indiscutible. Aquellas historias y grabaciones hicieron aún más famosa la leyenda. Y cada vez más personas comenzaron a llegar a Misnebalam buscando experimentar algo. Y algunos regresaron contando historias muy diferentes. Hay algo que se repite en algunos relatos de personas que dicen haber visitado Misnebalam. No necesariamente hablan de fantasmas, no aseguran haber visto a Juliancito, ni dicen haberse encontrado frente a frente con el monje negro. Lo que describen es algo mucho más difícil de explicar, una sensación. Hay quienes cuentan que conforme se internan entre las construcciones abandonadas, el ambiente parece cambiar. Algunos describen una sensación de incomodidad, otros hablan de sentirse observados y hay personas que dicen que ciertas partes del pueblo se sienten completamente diferentes a otras, como si el silencio pesara, como si algo hiciera que quisieran abandonar determinada zona. ¿Es esto paranormal? No necesariamente. Existe una explicación psicológica perfectamente posible. Cuando entramos en un lugar que sabemos que tiene fama de estar embrujado, nuestro cerebro permanece mucho más alerta. Prestamos atención a cualquier sonido, a cualquier sombra, a cualquier movimiento. Y nuestro cuerpo puede reaccionar incluso antes de que entendamos conscientemente qué nos provocó miedo. Pero eso no cambia lo que esas personas dicen haber experimentado, porque junto con esa sensación aparecen también los sonidos. Algunos visitantes narran haber escuchado pasos, golpes, ruidos provenientes de edificios aparentemente vacíos, sonidos que parecen producirse detrás de ellos e incluso voces o risas. Una vez más, hay muchas explicaciones naturales. Estamos hablando de construcciones antiguas. Puede haber animales, viento, ramas golpeando paredes, materiales que se mueven, estructuras deterioradas, eco, e incluso otras personas explorando el lugar. Pero imagina encontrarte ahí cuando ocurre, porque una explicación racional puede ser muy sencilla cuando estás viendo este video desde tu casa. La situación cambia cuando estás caminando por un pueblo abandonado y cae la noche. Escuchas un golpe dentro de una construcción y sabes que al menos aparentemente no debería haber nadie ahí. Y todavía falta uno de los elementos más inquietantes de las historias que rodean Misnebalam, porque algunas personas no llegan buscando fantasmas. También existen relatos que aseguran que Misnebalam ha sido utilizado por algunas personas para realizar supuestos rituales, particularmente durante la noche. Incluso se habla de personas que llegan alrededor de la medianoche. Algunos visitantes cuentan haber encontrado velas y objetos que interpretan como restos de este tipo de prácticas. Aquí debemos ser especialmente cuidadosos. Encontrar una vela o determinados objetos no demuestra por sí mismo que se haya realizado un ritual, y mucho menos permite saber qué tipo de práctica pudo realizarse. Por eso debemos hablar de testimonios y relatos, no presentarlo como un hecho comprobado. Pero existe algo interesante. Si efectivamente algunas personas utilizan un pueblo abandonado para realizar actividades durante la madrugada, eso podría explicar también parte de las experiencias que posteriormente otros visitantes interpretan como paranormales. Porque piensa en esto. Llegas creyendo que Misnebalam está completamente vacío. Escuchas pasos, observas una luz entre los árboles
ves una silueta desaparecer detrás de una construcción. ¿Qué pensarías? Tal vez no era un fantasma. Tal vez había otras personas ahí. Y dependiendo de lo que estuvieran haciendo, eso podría resultar incluso más preocupante. Por eso, entrar durante la noche a un lugar abandonado puede implicar riesgos completamente reales, independientemente de que creamos o no en fantasmas. Pero entonces surge una pregunta interesante. ¿Todas las historias extrañas de Misnebalam comenzaron por su pasado? ¿O algunas pudieron comenzar por las personas que siguieron entrando después de que el pueblo quedó abandonado? ¿Por qué quedó abandonado? Existe una versión mucho más atractiva para una historia de terror. Decir que los habitantes huyeron porque Misnebalam estaba embrujado, pero no tenemos por qué inventarlo. La realidad es mucho más compleja. Las comunidades relacionadas con las antiguas haciendas sufrieron enormes transformaciones económicas y sociales. La industria henequenera dejó de tener la importancia económica que alguna vez tuvo. Las oportunidades laborales cambiaron. Las nuevas generaciones buscaron otros lugares donde vivir. Las familias fueron marchándose una después de otra. La población comenzó a disminuir hasta que finalmente Misnebalam quedó sin habitantes permanentes. Y entonces algo curioso ocurrió. Cuando desaparecieron las personas, comenzaron a multiplicarse las historias de fantasmas. Hay algo fascinante en los lugares abandonados. Entra a una casa nueva completamente vacía. Probablemente no sentirás demasiado miedo. Ahora entra a una casa abandonada. También está vacía, pero la sensación cambia. ¿Por qué? Porque sabes que alguien estuvo ahí. Alguien durmió en esa habitación. Alguien preparó comida. Alguien abrió esa puerta cientos de veces. Tal vez un niño corrió por ese lugar. Tal vez una familia discutió. Alguien celebró un cumpleaños. Alguien lloró. Hubo vidas completas dentro de esas paredes y ahora no queda nadie. Nuestro cerebro intenta llenar ese vacío. Un ruido producido por el viento puede convertirse en un paso. Una rama golpeando una pared puede sonar como alguien tocando. Una sombra puede convertirse durante unos segundos en una persona. Pero entender cómo funciona nuestra percepción tampoco significa que tengamos explicación para cada experiencia que alguien pueda vivir. Y quizás ahí está precisamente la razón por la que lugares como Misnebalam continúan fascinándonos. No necesitamos decir que todos los habitantes desaparecieron misteriosamente durante una noche, porque eso no ocurrió. No necesitamos inventar que una maldición acabó con el pueblo, porque no hay evidencia de ello. La historia real ya contiene suficientes elementos. Una hacienda que alguna vez prosperó, trabajadores y familias viviendo alrededor de ella. Un propietario que sufrió un ataque violento, cambios económicos, personas marchándose, casas quedando vacías, hasta llegar a un pueblo sin habitantes. Y después, las leyendas, el hacendado, el monje negro, los pasos, los golpes, las risas, los supuestos rituales y Juliancito. Ahora, imagina esto. Llegas a Misnebalam antes del atardecer y todavía hay luz. Caminas, observa las construcciones, tomas fotografías, probablemente piensas no pasa nada aquí. Pero lentamente comienza a oscurecer. Los sonidos cambian, el ambiente cambia, los animales nocturnos comienzan a escucharse, las sombras cubren los caminos. Recuerda la historia del hacendado, recuerdas al monje negro, recuerdas a Juliancito. Y recuerdas que algunas personas aseguran haber encontrado rastros de supuestos rituales. Y entonces escuchas un ruido detrás de ti. Te volteas y no hay nadie. Sigues caminando y unos segundos después escuchas algo parecido a la risa de un niño. Sabes que podría ser un animal, podría ser otra persona, podría ser el viento. Eso sería lo racional. Pero existe un pequeño problema. Estás parado en medio de un pueblo abandonado y sabes que ahí
ya no viven niños. ¿Buscarías de dónde provino la risa? ¿O regresarías inmediatamente por donde llegaste? Misnebalán demuestra algo que ocurre con muchos lugares considerados embrujados. La historia y la leyenda terminan mezclándose. Sabemos que el pueblo existió. Sabemos que estuvo habitado. Sabemos que la hacienda tuvo una época de actividad. Sabemos que Fidencio Márquez fue una persona real y que sufrió un atentado. También sabemos que Misnebalán terminó quedándose sin habitantes. Eso pertenece a la historia. Pero cuando hablamos del fantasma del hacendado, del monje negro, de las risas entre las construcciones, de los supuestos rituales o de Juliancito, entramos ya en otro territorio, el de los testimonios, las historias y las leyendas que pasan de una persona a otra. Tal vez Misnebalán sea simplemente un pueblo abandonado sobre el que hemos construido historias durante décadas. Tal vez los ruidos tengan una explicación. Tal vez las sombras sean simplemente sombras. Tal vez la sensación que algunos visitantes describen sea producto de saber dónde se encuentran. O tal vez, cuando un lugar guarda durante tanto tiempo las vidas, tragedias y recuerdos de quienes estuvieron ahí, algo permanece. Yo te conté lo que sabemos. También te conté lo que dicen. Ahora te toca decidir a ti. ¿Misnebalán es solamente un pueblo abandonado? ¿O crees que todavía hay algo ahí? Déjame en los comentarios y dime también, ¿entrarías a Misnebalán a medianoche? Porque algunas historias dan miedo cuando las escuchas, pero otras dan mucho más miedo cuando descubres que el lugar existe.